Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cuentos, Historias y Leyendas? Les doy la bienvenida de nueva cuenta a este canal, a este su canal. Los saluda su amigo Cristian Domínguez Hernández y bueno, Santos, vamos a platicar de un tema un tanto escabroso y posteriormente compartiendo una situación que aconteció aquí en Jalapa, por ahí que se llevó a cabo en los años noventas, para quienes éramos niños, y pues llegamos a saber de esta noticia, que fue una noticia de la localidad en esta ciudad capital. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy platicando de una situación de algo que se da mucho en el folclore cristiano con creencias y que bueno, incluso han sido plasmadas por ahí en algunas películas del género de terror. Pero bueno, vamos a hablar acerca de hoy de las posesiones demoníacas y vamos a ver qué es lo que se considera una posesión demoníaca. Y bueno, según la creencia religiosa, una persona que es víctima de una posesión demoníaca es cuando se encuentra poseída o cuando un espíritu maligno o ente toma el control de su cuerpo. Es necesario también agregar cuáles son los signos o los síntomas de una posesión demoníaca. Y bueno, pues existe un cambio en la personalidad. La persona llega a escuchar alucinaciones auditivas, visuales, cambios en la tesitura de la voz, suelen autoinfligirse dolor o dañarse a sí mismos, muestran violencia, muestran una fuerza descomunal que va mucho más allá del peso y la estatura de la persona. Es decir, que si son muy flaquitos o chaparritos, bueno, pues pueden tener la fuerza de dos hombres altos y fornidos. Muestran una aversión por todo aquello que sea religioso, es decir, lo que son las imágenes, lo que son, los crucifijos, las cosas benditas o santas que se pueden catalogar, ¿no? Muestran una capacidad de hablar en lenguas extrañas o muertas, y uno de los más importantes es que poseen el don de la clarividencia. Es decir, que pueden saber cosas de otras personas, o pueden saber cosas a distancia, o pueden saber quién llegó, quién va a hablar por teléfono, quién va a tocar la puerta, ese tipo de cosas que pues nadie de nosotros puede tener acceso a ellas. Y bueno, pues en casos ya muy graves, pues se dice que también pueden haber por ahí cuestiones de levitación, es decir, que si la persona se encuentra postrado o postrada en una cama, bueno, pueden levantarse algunos centímetros, incluso metros, un par de metros de su cama. En muchas películas con temáticas de posesiones y exorcismos, pues vemos reflejados estos acontecimientos que a veces superan a la ficción. Cabe recalcar que la Iglesia, antes de determinar que un caso se trata de posesión, bueno, pues recurren a toda una serie de pruebas, tanto científicas y psicológicas, para poder determinar si están ante una situación o un caso de posesión. ¿Quiénes son las personas más vulnerables de vivir una posesión demoníaca? Bueno, pues se cree que cuando se está bajo una condición mental o emocional vulnerable, en la cual la tristeza o sentimientos de soledad o sentimientos de rabia, de ira, de celos, cualquier tipo de emoción o padecimiento el cual te hagan perder la cordura. También, bueno, pues estar la práctica o llevar a cabo la práctica de rituales o hacer uso de prácticas esotéricas sin la debida experiencia y el conocimiento adecuado. El encontrarse en contextos con vibraciones de bajo astral, es decir, baja vibración energética, bueno, pues todos estos elementos pueden ser la mejor forma de estar propenso a tener una cercanía o quizás una posesión demoníaca. Ahora, ¿quiénes son las personas que se cree que son más vulnerables de experimentar una situación así? Bueno, pues se cree que los niños y las niñas suelen ser los más vulnerables de experimentar una situación de esta índole. Y bueno, actualmente en el estado de Veracruz, en la localidad de Puente Jula, que se encuentra a unos kilómetros de la ciudad de Veracruz, es una población rural, pero es en la cual donde todos los viernes llegan a la parroquia
dedicada a San Miguel Arcángel, personas de diferentes partes del país e incluso del extranjero, a las llamadas misas de sanación o lo que muchas personas consideran exorcismos masivos. Se dice que fue a finales de los años 60 cuando el padre Casto Arturo Simón dio inicio a este tipo de prácticas de forma masiva. Y bueno, pues para todos aquellos que no tengan o que alguna vez hayan podido estar en contacto con alguna persona que ha vivido una de estas situaciones, bueno, pues sí, es algo, ya se sabe que este lugar de Puente Jula, bueno, pues es una población donde se llevan a cabo este tipo de rituales. Y bueno, amigos y amigas, me gustaría compartirles con todos ustedes un relato que aconteció, como les decía al inicio del video. Pues dice así: corría el mes de noviembre del año de 1994. Todos estábamos muy contentos porque se acercaba ya el gran acontecimiento que esperábamos, la beatificación en la Basílica Vaticana de Monseñor Rafael Guízar y Valencia, el mismo que me recibió a mis 15 años en el seminario de Veracruz, cuando éste se encontraba escondido en México por la persecución religiosa en Veracruz. Una tarde, como de costumbre, me encontraba en la Catedral de Jalapa con filas interminables en el confesionario. De pronto una mujer inquieta daba vueltas como tratando de hablar conmigo, pero no en confesión. Primero la observé con atención, la dejé y no le hice caso. Luego, aprovechando el momento para descansar un poco de la incómoda postura de la sede de las confesiones, me levanté y ella inmediatamente se acercó a mí para decirme algo que la preocupaba mucho. Una de sus hijas, enfermera de profesión, trabajaba en un hospital. Era un centro de especialidades médicas aquí en el estado de Veracruz. Era un nosocomio que tenía pocos años de funcionar y contaba con muchas especialidades médicas de vanguardia. Allí se encontraba una paciente proveniente de la cuenca del río del Papaloapan, la cual, luego de estudios y tratamientos médicos, no mejoraba en su salud, sino que empeoraba y empezaba a dar manifestaciones extrañas, las cuales para los médicos eran trastornos de la personalidad, desdoblamiento de la misma, neurosis, psicosis y paranoias diversas. Pero al mismo tiempo se corría el rumor que era algo más grave, algo que los médicos no podían aceptar, pues se daban manifestaciones diabólicas que trastornaban a la sencilla mujer. No estaba bautizada y en su familia eran dados a ritos llenos de sincretismo, magia y superstición. Esta mujer me pidió que hiciera oración por la perturbada y que pidiera también por su hija, pues como enfermera del lugar, ella creía que peligraba. La despedí luego de escucharla y le prometí que oraría por esa causa. No di mayor importancia al asunto y seguí en el confesionario hasta ya entrada la noche. Días después recibí una llamada telefónica de uno de los médicos del nosocomio, el cual me habló del caso que ya me había platicado la mamá de la enfermera, aquella tarde fuera en el confesionario de la catedral. Este médico simplemente me comentaba que ellos habían puesto todos sus conocimientos y técnicas junto con terapias adecuadas para tratar a esa mujer perturbada, con la finalidad de estabilizarla. No habían podido hacer nada, al contrario, la situación había empeorado. Las cosas llegaron a tal grado que los médicos y las enfermeras tenían cierto temor de seguir con los tratamientos, pues la atmósfera que se respiraba en el lugar que se encontraba esa pobre mujer era muy pesada y les quitaba la paz y la concentración con los demás trabajos que se debían realizar. Lo que les alarmó mucho fue que en una ocasión la mujer que estaba según ellos posesa les dijo: en la cama número tal del piso tal está una enfermera con padecimiento tal. Mañana vendré por ella y morirá. Extrañamente, al día siguiente, lo dicho por la posesa se cumplía y la paciente mencionada moría tal y como lo habían escuchado de esa mujer perturbada por el maligno. Esto le preocupaba al médico que me hablaba y así como al personal de la dirección del hospital, porque hacía que hubiera poco rendimiento en el personal médico, administrativo y de enfermería e inteligencia del hospital. Este médico, aunque no de manera directa, me pidió que fuera a darme una vuelta a la cama de la enferma, para que como sacerdote diera una opinión sobre el caso. Al día siguiente por la mañana fui a darme una vuelta al SEM, exactamente a la cama de la enferma en cuestión. Todo lo que hice fue llegar y ponerme delante de ella y así sin más esta mujer empezó a tironearse fuertemente. Ya la habían sujetado a la cama porque sería frecuentemente y a sí misma y golpeaba a quienes trataban de ayudarle. Con una fuerza descomunal
no propia de una mujer ni propia de una paciente con el estado de anemia en el cual ella se encontraba. Yo siempre llevaba conmigo 2 botellas de agua, una sin bendecir y otra con agua bendita. Esto lo tenía por costumbre para hacer ciertas pruebas, sobre todo ante los presuntos posesos que me llevaban o que iba a ver. Al darme cuenta de la situación de la enferma, saqué de la bolsa de mi guayabera la botella de agua sin bendecir y le arrojé una buena cantidad a la mujer, la cual se volteó para otro lado. No se inmutó y simplemente me ignoró, y no hizo con ello ninguna manifestación digna de tomarse en cuenta. Esto me hizo pensar que efectivamente podría tratarse de alguna jugada del maligno, el cual solo teme al agua bendita y no al agua simple, sin bendición. Entonces saqué la otra botella de agua que sí estaba bendita y le arrojé unas gotas sobre el rostro. Intempestivamente la mujer rompió las ataduras que la sujetaban, me lanzó escupitajos, me dijo una sarta de ofensas que dejaban muy cortas a las propias de la región de Alvarado en el estado de Veracruz, y sus ojos se tomaron llenos de furia. Tuvieron que entrar a contenerla un grupo de enfermeros y hombres fuertes porque quería lanzarse contra mí. Allí me di cuenta que el caso era grave y que sí me ameritaba una observación mayor y una intervención más severa en orden a un posible exorcismo. Salí inmediatamente del lugar y me fui a algunas casas religiosas a pedir oración. Me puse en ayuno y en plegaria ante Jesús sacramentado. Comenté al señor arzobispo lo sucedido y aunque tenía el nombramiento de exorcista, de todas formas le pedí permiso y autorización para realizar el ritual propio de expulsión de Satanás, pues vi que el caso era grave. Pedí que me mantuvieran informado de la evolución de la paciente y al tercer día me volví a presentar en el lugar armado con mi estola morada. El ritual para exorcismos y una buena dotación de agua bendita y las oraciones de muchos fieles y religiosas por el éxito del caso. Me dijeron que cuando ya iba en los pasillos del nosocomio, sin que la enferma lo supiera, esta empezó a decir con una voz distorsionada: «Ya viene el Martín, ya viene el Martín». Entré inmediatamente y la observé con detenimiento. Pude ver su rostro herido por la presencia del espíritu del mal, su mirada perdida y sus labios resecos y partidos por la deshidratación corporal que sufría. Entonces se me ocurrió como algo fuera de serie que ordinariamente no hacía: lanzarle a esta mujer de manera solo mental, sin pronunciar ninguna palabra y en latín, la oración de expulsión y mandato a Satanás. Pero al hacerlo, oh Dios, me equivoqué en la pronunciación y la mujer con voz burlona y ronca me dijo: «Pendejo, siquiera apréndetela bien, así no me vas a hacer nada». Y allí vi que la cosa era más seria de lo que yo pensaba. Entonces me di a la tarea de realizar un exorcismo que rayó con lo espectacular, porque no todos los exorcismos son así. Luego de más de 2 horas y del esfuerzo de varias personas que me ayudaron a sujetarla, la mujer fue entrando en un letargo propio de esas manifestaciones, el cual se convirtió en llanto y finalmente en una sensación de paz. Me retiré luego de hablar con los médicos que atónitos presenciaron el espectáculo y les pedí que la hidrataran y le dieran de comer. Al otro día volví y con alegría pude constatar cómo la cara del demonio se había convertido en un rostro afable, tranquilo, lleno de gratitud a Dios y con una gran felicidad dentro de sí. Me di cuenta que no estaba bautizada. Supe que su mamá se dedicaba a la hechicería y a hacer maleficios para otros en el centro de culto de índole oscuro, en su lugar de origen. La exhorté a que se bautizara. Ella aceptó con mucho gusto y recibió también los demás sacramentos de iniciación, para luego de permanecer una temporada en Jalapa a fin de lograr su total recuperación y volver a la cuenca del Papaloapan, de donde ella era originaria. Supe más adelante que allá viviría en la paz de Dios. Entonces, como ven, yo nada más de leerlo y de imaginarme en esa situación, la verdad se me puso un poco la piel chinita. Pero bueno, pues espero que este video haya sido de su agrado y se despide de ustedes Cristian Domínguez, agradeciéndoles pues que me regalen un like y que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.